Durante más de 1500 años, el nombre de María Magdalena fue arrastrado por el lodo. La llamaron prostituta, la redujeron a una pecadora arrepentida. Pintaron su imagen como la de una mujer caída que Jesús rescató de las calles. Pero aquí está la verdad que te van a ocultar. En ninguna parte, absolutamente en ninguna parte de la Biblia, se dice que María Magdalena fue una prostituta. Esta mentira fue fabricada, propagada deliberadamente y mantenida durante siglos. ¿Por qué? Porque la verdadera historia de María Magdalena era demasiado poderosa, porque su papel en el ministerio de Jesús era demasiado importante, porque lo que realmente sucedió el día de la resurrección ponía en evidencia a los líderes religiosos que querían mantener el control. Hoy, Dios me ha puesto en el corazón revelarte la verdad completa sobre esta mujer extraordinaria, y cuando termines de escuchar este mensaje, nunca volverás a ver tu propia historia de la misma manera. Antes de continuar con esta revelación que va a transformar tu perspectiva, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dios tiene un mensaje específico para ti hoy. Comencemos desde el principio, desde el momento en que María Magdalena entra en la narrativa bíblica. Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3 nos presenta a María Magdalena de una manera muy específica. Dice la Escritura: iban con él los 12, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto es crucial. No dice 7 pecados sexuales. No dice que era una mujer de la calle. Dice que había sido liberada de 7 demonios. Había estado bajo opresión espiritual severa. Había experimentado tinieblas que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Pero Jesús la liberó completamente. Y aquí está el primer secreto que cambia todo. Después de ser liberada, María no desapareció agradecida. No se fue a vivir una vida tranquila y anónima. No, el texto continúa diciendo que estas mujeres, incluyendo a María Magdalena, seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Piensa en lo que esto significa. En una cultura donde las mujeres no tenían derechos, donde no podían testificar en una corte, donde eran consideradas ciudadanas de segunda clase, María Magdalena era una mujer con recursos propios. Tenía medios económicos, tenía independencia, y eligió usar todo lo que tenía para apoyar el ministerio de Jesús. No era una seguidora pasiva, era una financiadora activa del movimiento más importante de la historia. Ella y otras mujeres sostenían económicamente a Jesús y a los 12 discípulos mientras viajaban predicando el Evangelio. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? En el judaísmo del primer siglo, los rabinos no enseñaban a mujeres, no las incluían en sus círculos, no las consideraban dignas de aprender las Escrituras. Pero Jesús rompió todos esos moldes. Jesús incluía a María Magdalena. Jesús la enseñaba. Jesús valoraba su presencia, su devoción, su comprensión. Y María Magdalena respondió con una lealtad que superaría incluso a la de los discípulos varones. Avancemos ahora al momento más oscuro de la historia humana, la crucifixión. Lee los evangelios cuidadosamente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos coinciden en un detalle devastador. Cuando arrestaron a Jesús, los discípulos huyeron. Pedro, quien había prometido morir con Jesús, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Los demás se escondieron aterrorizados. Cerraron las puertas por miedo a los judíos. Pero ¿quién estuvo al pie de la cruz? María, la madre de Jesús, Juan, el discípulo amado, y María Magdalena. Mientras los hombres que habían caminado con Jesús durante 3 años se escondían, María Magdalena estaba ahí, viendo cómo clavaban los clavos en las manos del hombre que la había liberado, escuchando sus gritos de agonía, sintiendo cada gota de sangre que caía como si fuera su propia sangre. No huyó cuando se puso peligroso, no se escondió cuando se puso difícil, se quedó hasta el final amargo, presenció cada segundo de sufrimiento. Estuvo ahí cuando Jesús entregó el Espíritu.
Marcos 15, versículo 47 nos dice: Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando todos se habían ido, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y llevado rápidamente a la tumba antes del Sabbat, María Magdalena estaba observando cuidadosamente, memorizando la ubicación exacta, planeando ya en su mente cómo regresaría para ungir apropiadamente el cuerpo de su Señor. El día sábado, el día de reposo, debe haber sido el más largo de su vida. La ley judía le impedía ir al sepulcro. Tenía que esperar. Tenía que sentarse con su dolor, con su pérdida, con la devastadora realidad de que el hombre que había cambiado su vida estaba muerto. Pero en el momento en que terminó el sábado, en el momento en que la ley le permitió moverse, María Magdalena se preparó. Juan capítulo 20, versículo 1 nos dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, siendo aún oscuro. Esto es tan importante que no podemos pasarlo por alto. María Magdalena no esperó a que saliera el sol. No esperó a que fuera seguro caminar por las calles. No esperó compañía. Su amor era tan grande, su devoción tan profunda, que salió en la oscuridad, sola, arriesgándose, desesperada por estar cerca del cuerpo de su Señor, y cuando llegó al sepulcro encontró la piedra removida, el sepulcro vacío, y corrió a buscar a Pedro y a Juan, gritándoles con desesperación: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y Juan corrieron al sepulcro, vieron las vendas, vieron que el cuerpo no estaba, y se fueron a sus casas, confundidos, asustados, sin entender. Pero espera, porque aquí está el secreto que pocos conocen, el momento que cambió la historia para siempre y que algunos quisieron minimizar durante siglos. María Magdalena no se fue. Juan 20, versículos 11 al 18 nos narran lo que sucedió a continuación, y cuando lo comprendas completamente, nunca volverás a dudar del valor que Dios le da a tu fe, sin importar quién seas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Pedro y Juan se habían ido a casa. Los demás discípulos estaban escondidos. Pero María no podía irse. Su dolor era tan profundo, su amor tan absoluto, que se quedó llorando, inclinándose una y otra vez para mirar dentro de la tumba vacía, como si al mirar por enésima vez el cuerpo de Jesús pudiera aparecer mágicamente. Y entonces, a través de sus lágrimas, vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados dentro del sepulcro, y le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella, incluso ante la presencia de seres celestiales, solo podía pensar en una cosa: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Su Señor, no el Señor, mi Señor, posesivo, personal, íntimo. Y cuando dijo esto, se dio la vuelta y vio a alguien de pie, alguien que ella pensó que era el jardinero. Estaba tan cegada por las lágrimas, tan consumida por el dolor, que no reconoció quién estaba realmente frente a ella. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y María, pensando que era el jardinero, desesperada, le suplicó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Piensa en esto». Ella estaba dispuesta a cargar el cuerpo muerto de un hombre adulto ella sola. No le importaba si tenía la fuerza física, no le importaba si era apropiado, solo quería estar cerca de él, incluso en la muerte. Y entonces sucedió. Jesús pronunció una sola palabra, una palabra que contenía todo el amor, toda la ternura, todo el reconocimiento de quien ella realmente era. María. No la llamó mujer, la llamó por su nombre: María. Y en ese instante todo cambió. Ella lo reconoció inmediatamente. Su voz, la voz que había escuchado enseñar, la voz que le había ordenado a los demonios que salieran, la voz que la había visto, la había valorado, la había dignificado cuando nadie más lo hacía. «Raboni», gritó, «Maestro mío».
y se lanzó hacia él, aferrándose a él, sin poder creer que estaba vivo, que estaba ahí, que no lo había perdido para siempre. Y Jesús le dijo palabras que cambiarían el curso de la historia. «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Detente aquí, absorbe lo que acaba de pasar». El creador del universo acababa de resucitar de entre los muertos. El evento más importante, más significativo, más transformador de toda la historia humana acababa de ocurrir. ¿Y a quién eligió Jesús para ser la primera testigo? ¿A quién le confió el mensaje más crucial que jamás se había dado? No a Pedro, quien sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. No a Juan, el discípulo amado, no a ninguno de los 12, a María Magdalena, a una mujer, en una cultura donde el testimonio de una mujer no valía nada legalmente, donde 2 mujeres apenas equivalían al testimonio de un hombre, donde las mujeres no podían ser testigos en una corte de justicia. Jesús eligió a una mujer para ser la primera testigo de la resurrección. Y no solo eso, le dio una comisión: ve y diles. Conviértete en la apóstol de los apóstoles. Llévales la noticia. Tú, María, serás quien proclame que yo he vencido la muerte. Y María obedeció. Corrió a los discípulos y les anunció con gozo desbordante: he visto al Señor. Pero aquí está el secreto que los apóstoles ocultaron, el detalle incómodo que no querían admitir. Lucas 20, versículo 11 nos dice con honestidad brutal: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. No le creyeron. La primera proclamadora del Evangelio de la Resurrección, la primera misionera cristiana, la primera persona en ver al Cristo resucitado, no fue creída por los hombres a quienes se le envió. La rechazaron, descartaron su testimonio. La consideraron histérica, emocional, poco confiable, una mujer loca de dolor inventando cosas. Y este detalle incómodo fue minimizado durante siglos, fue enterrado bajo capas de tradición y prejuicio. Fue transformado en una narrativa donde María Magdalena era solo una pecadora arrepentida en el fondo, no la figura central que realmente era. En el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio I dio un sermón que cambiaría la percepción de María Magdalena durante los siguientes 1400 años. En ese sermón combinó a 3 mujeres diferentes en una sola: María Magdalena, María de Betania que ungió los pies de Jesús y la mujer pecadora de Lucas 7. Y declaró que todas eran la misma persona, y que esa persona era una prostituta arrepentida. No había base bíblica para esto, ninguna. Pero la narrativa se mantuvo. ¿Por qué? Porque era más fácil controlar la imagen de una María Magdalena pecadora arrepentida que reconocer a una María Magdalena poderosa, fiel, financieramente independiente, teológicamente astuta, elegida por Jesús para el rol más importante. Porque admitir el verdadero papel de María Magdalena significaba admitir que Jesús valoraba a las mujeres de maneras que la Iglesia institucional no estaba dispuesta a valorarlas. Significaba admitir que el testimonio femenino era válido, importante, fundamental. Significaba admitir que los apóstoles varones habían fallado donde María Magdalena había permanecido fiel, y eso era demasiado revolucionario. Así que la difamaron, la redujeron, la convirtieron en una nota al pie cuando debía ser un capítulo completo. Pero Dios hoy te dice algo: escúchame bien, porque esto es para ti personalmente. Yo no minimizo a nadie. Yo no reduzco tu historia para hacer sentir cómodos a otros. Yo no permito que tu pasado defina tu propósito. Así como elegí a María Magdalena, quien había sido atormentada por 7 demonios, para ser la primera testigo de mi resurrección, así te elijo a ti, sin importar lo que hayas enfrentado, sin importar cuántos demonios hayas luchado, sin importar cuántas veces te hayan descartado, sin importar si otros no creen tu testimonio. Yo te veo, yo te conozco por tu nombre.
y yo te llamo para un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Porque fíjate en el patrón. No elegí a María Magdalena a pesar de su pasado. La elegí con pleno conocimiento de su historia. No la llamé después de que olvidara su dolor. La llamé en medio de sus lágrimas. No esperé a que dejara de ser emotiva. Le hablé precisamente cuando su corazón estaba completamente roto. Porque yo no busco perfección, busco devoción, no busco credenciales, busco fidelidad, no busco a los que tienen todo resuelto, busco a los que están dispuestos a quedarse cuando todos los demás se van. María Magdalena no era perfecta, había sido atormentada, pero cuando fue liberada, su gratitud se transformó en lealtad inquebrantable, y esa lealtad la llevó al pie de la cruz cuando los apóstoles huyeron. Esa lealtad la llevó al sepulcro en la oscuridad cuando era peligroso. Esa lealtad la hizo quedarse llorando cuando todos los demás se habían rendido. Y fue precisamente esa lealtad la que la colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, para recibir la revelación más importante de la historia. Si los discípulos hubieran permanecido fieles, si hubieran estado al pie de la cruz, si hubieran ido al sepulcro primero en la oscuridad, si hubieran permanecido cuando las cosas se pusieron difíciles, tal vez uno de ellos habría sido el primero en ver a Jesús resucitado. Pero no lo hicieron, y Dios honra la fidelidad. Dios recompensa la devoción. Dios ve a los que se quedan cuando todos los demás se van. Y hoy quiero que escuches esto como si yo te estuviera hablando directamente a ti, porque lo estoy haciendo. Tal vez tú eres como María Magdalena. Tal vez has luchado con demonios que nadie más ve. Tal vez has sido juzgado por un pasado que no define quién eres ahora. Tal vez has sido minimizado, ignorado, descartado por aquellos que deberían valorarte. Tal vez tu testimonio no ha sido creído. Tal vez has permanecido fiel cuando todos los demás huyeron y te sientes solo en tu fidelidad. Escúchame bien, yo te veo exactamente donde estás. Conozco cada lágrima que has derramado. Conozco cada momento en que te quedaste cuando hubiera sido más fácil irte. Conozco cada vez que elegiste la lealtad sobre la comodidad. Y estoy a punto de revelarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Así como llamé a María por su nombre en el jardín, así te llamo a ti por tu nombre hoy. No eres un número, no eres una estadística, no eres definido por lo que otros dicen de ti. Eres mío, eres conocido, eres amado, y tengo un propósito para ti que es tan específico, tan único, tan importante, que solo tú puedes cumplirlo. María Magdalena no fue elegida por accidente. Fue elegida intencionalmente. Su historia de liberación la preparó para reconocer el poder de la resurrección. Su devoción la colocó en el lugar correcto. Su persistencia la mantuvo ahí cuando otros se fueron. Su amor la hizo quedarse llorando cuando la lógica le decía que se fuera. Y todo eso, absolutamente todo, la preparó para el momento en que yo pronunciaría su nombre y le confiaría el mensaje más importante de todos los tiempos. Tu dolor no es desperdiciado, tu lucha no es en vano, tu fidelidad está siendo observada, tu devoción está siendo honrada. Y en el momento correcto, en el tiempo perfecto, te llamaré por tu nombre y te revelaré algo que transformará no solo tu vida, sino las vidas de todos aquellos a quienes te enviaré. Porque así como envié a María a los apóstoles con el mensaje de mi resurrección, así te envío a ti con un mensaje específico para personas específicas que solo tú puedes alcanzar. No necesitas ser perfecto. María no lo era. No necesitas tener todas las credenciales. María no las tenía. No necesitas que todos te crean. A María no le creyeron al principio. Solo necesitas una cosa, un corazón que se niegue a alejarse de mí sin importar cuánto duela, sin importar cuánto cueste, sin importar quién más se vaya. Porque la fidelidad es lo que te posiciona para la revelación. La devoción es lo que te prepara para el propósito. La lealtad es lo que te califica para el llamado. María Magdalena nos enseña que Dios elige a los fieles, no a los famosos. Dios elige a los devotos, no a los diplomados.
Dios elige a los que se quedan, no necesariamente a los que llegaron primero. Y si tú te has quedado, si has permanecido fiel cuando todos los demás huyeron, si has seguido amando cuando hubiera sido más fácil rendirte, si has seguido creyendo cuando la evidencia decía lo contrario, entonces, prepárate, porque estoy a punto de llamarte por tu nombre. Estoy a punto de revelarte algo que cambiará todo. Estoy a punto de darte un mensaje que otros necesitan escuchar de ti. Y cuando lo haga, no importará quién te crea o no. No importará quién te descarte. No importará cuántos digan que estás loca o que eres demasiado emocional, porque sabrás lo que viste, sabrás lo que escuchaste, sabrás que yo te hablé directamente y esa certeza será suficiente para sostenerte cuando otros duden. Esa certeza te dará el valor para proclamar lo que yo te he revelado. Esa certeza te convertirá en mi testigo, mi mensajero, mi voz para aquellos que necesitan escuchar que yo estoy vivo, que yo sigo llamando, que yo sigo transformando vidas. María Magdalena fue la primera evangelista, la primera misionera, la primera en proclamar, Él vive. Y su mensaje, a pesar de ser inicialmente rechazado, se convirtió en el fundamento de todo lo que creemos. Porque aunque los apóstoles no le creyeron al principio, eventualmente vieron por sí mismos que ella tenía razón. Eventualmente tuvieron que admitir que una mujer les había llevado la noticia más importante. Eventualmente reconocieron que habían fallado donde ella había permanecido fiel. Y aunque la historia intentó minimizar su papel, aunque durante siglos trataron de reducirla a una pecadora arrepentida, la verdad no puede ser enterrada para siempre. La verdad eventualmente sale a la luz. Y la verdad es esta: María Magdalena fue elegida, fue valorada, fue honrada con el rol más importante en el momento más crucial. No a pesar de ser mujer, sino precisamente porque Dios quería demostrar que Él no hace acepción de personas, que Él valora la fidelidad por encima del género, que Él honra la devoción por encima de la posición social, que Él elige al corazón quebrantado que se niega a alejarse por encima del líder religioso que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces hoy, ahora mismo, te pregunto, ¿vas a ser como María Magdalena? ¿Vas a quedarte cuando otros se van? ¿Vas a permanecer fiel incluso en la oscuridad? ¿Vas a seguir buscándome incluso a través de las lágrimas? Porque si lo haces, te prometo esto: llamaré tu nombre. Te revelaré verdades que transformarán tu vida. Te daré un mensaje que otros necesitan escuchar. Te posicionaré como mi testigo en lugares donde solo tú puedes llegar. Y aunque algunos no te crean al principio, aunque algunos descarten tu testimonio, aunque algunos te llamen loco o emocional o poco confiable, la verdad de lo que yo te he revelado permanecerá. La realidad de tu encuentro conmigo será innegable, y eventualmente aquellos que dudaron tendrán que reconocer que yo te hablé, que yo te usé, que yo te elegí. Así que no te desanimes si otros no ven lo que tú ves. María Magdalena vio al Cristo resucitado antes que nadie, y no le creyeron, pero eso no cambió la realidad de lo que ella había experimentado. No permitas que la incredulidad de otros robe la certeza de tu encuentro conmigo. No permitas que el rechazo te haga dudar de lo que yo te he revelado. No permitas que las voces de los que no estaban ahí cuando yo te hablé silencien tu testimonio, porque yo te llamé. Yo te elegí, yo te conozco por tu nombre, y lo que yo he declarado sobre ti, nadie lo puede anular. María Magdalena nos enseña que los quebrantados son bienvenidos, los atormentados pueden ser liberados, los descartados pueden ser elegidos, los que lloran pueden recibir revelación, los fieles serán honrados, y los que permanecen serán testigos de la resurrección. Entonces permanece. Quédate incluso en la oscuridad. Sigue buscándome incluso a través de las lágrimas. Mantente fiel incluso cuando todos los demás huyan, porque en el momento correcto, en el tiempo perfecto, llamaré tu nombre.
Y cuando lo haga, sabrás sin duda que eres visto, conocido, amado y elegido para un propósito que solo tú puedes cumplir. Ese es el secreto de María Magdalena que intentaron ocultar durante siglos. Pero hoy yo te lo revelo, no para que admires a María solamente, sino para que veas tu propio potencial, para que reconozcas tu propio valor, para que abraces tu propio llamado. Porque si yo pude usar a una mujer atormentada por demonios para convertirla en la primera testigo de mi resurrección, imagina lo que puedo hacer contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia de María Magdalena. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que Dios los ve, los conoce y los elige, sin importar su pasado. Nos vemos en el próximo mensaje que Dios tiene preparado para ti. Refugio para el alma, donde Dios te habla.